queridos amigos, mi nombre es Elizabeth Pérez y es para mí motivo de gran satisfacción presentar este programa de Alive Project y Ministerios Familia Pérez. Esperamos que sean todos bendecidos y les presento a nuestro amigo José Luis Pérez, quien ahora queda con ustedes. Saludamos a todos nuestros amigos. En esta ocasión nos hemos reunido aquí para compartir algunos puntos importantes que encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas, que sirve como tema a toda una serie de 13 estudios. Por ahora, a manera de introducción, veremos 5 preguntas que nos han llegado hasta nuestro estudio. Y nuestros amigos aquí presentes nos ayudarán a contestar. Quisiera presentar a cada uno de ellos y agradecerles por su valiosa participación a este proyecto. Todos ellos son líderes en sus actividades profesionales y en la iglesia donde sirven con mucha alegría. En primer lugar, tenemos a Keith Weber. Enseguida, tenemos a Ethel Mondragón de Gómez. Inmediatamente después, tenemos a Hugo Gómez. Le sigue Dani Ferraz y ya conocida por ustedes, Elizabeth Pérez. Te pedimos de favor, Keith, que nos dirijas en oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, estamos ahora buscando honrar tu santo nombre y lo hacemos con gran gozo. Hemos llegado hasta aquí por amor y misericordia. Rogamos tu bendición y dirección en el desarrollo de este programa y asimismo pedimos por cada uno de nuestros amigos y familia mundialmente que se encuentren aquí con nosotros hoy por medio de las telecomunicaciones y las redes sociales. Por eso pedimos para cada uno de ellos y nosotros tu bendición. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro objetivo inicial no es entrar en polémicas ni discusiones, sino que de una manera sencilla y amigable nos motivemos a estudiar un poco más la Biblia. El tema general es acerca de la carta de San Pablo a los Gálatas, de quien se ha dicho que junto con la carta a los romanos, también de Pablo, sirvió como inspiración para liberar al pueblo cristiano de siglos de oscurantismo y dio paso a la Reforma Protestante, que en este año se celebrará en Europa el 500 aniversario. Bien, dicho lo anterior, comencemos. Lo haremos a base de preguntas y respuestas. La primera pregunta es para nuestro buen amigo Keith. Pregunta número 1. ¿Por qué es tan importante un correcto estudio de la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Y qué aplicación tiene hoy en nuestra vida e iglesia a la que asistimos? Los cristianos convertidos del judaísmo declaraban que la salvación se obtiene por medio del sacrificio de Jesucristo, pero su énfasis era que es necesario además seguir con las leyes, tradiciones, ritos y ceremonias judías para estar completos. Inclusive, que todo varón tenía que ser circuncidado, si no era judío por nacimiento, para ser aceptado en la comunidad de creyentes. Esto era el concepto conocido en ese entonces como judaizar. Pablo, lejos de las congregaciones en Galacia, tan pronto supo de este problema, se apresuró a escribir esta carta de manera amorosa pero energética para detener la apostasía que se estaba generando ahí debido a las falsas enseñanzas que se habían introducido. Hoy, en este momento histórico que vivimos, esta carta paulina sirve para que muchos cristianos declaren que ya no está vigente la ley divina. Seguirla, dicen, es legalismo y que esto es lo mismo que querer ser salvos mediante la estricta observancia de los ritos, ceremonias y leyes judaicas de ese entonces. Solamente cree en Jesucristo y será salvo, que nuestra conducta y actos ya no son tan importantes delante de Dios. Ya somos salvos y ahora tenemos la libertad de vivir como mejor nos parezca, a veces siguiendo nuestras tendencias humanas que todos tenemos de nuestro interior mientras vivimos en esta tierra. En este día, más que nunca, necesitamos aclarar este concepto a la luz de la palabra de Dios, que llega a nosotros por medio del apóstol Pablo. Seamos sinceros, hasta el cristiano más consagrado de ayer y hoy tiene estas luchas internas
y de las cuales el apóstol Pablo habló en estas ocasiones. La segunda pregunta es para nuestra querida amiga Elizabeth. Pregunta número 2. ¿Estaba el apóstol Pablo realmente a la altura de los 12 discípulos en autoridad eclesiástica? ¿Por qué es importante la certificación del apóstol Pablo de su llamado a pastorear la iglesia? En esta carta, como en otros registros, Pablo presenta la convicción de que tuvo un encuentro personal y literal con Jesucristo mismo, y además lo llamó a ser su discípulo en camino a Damasco, siendo en aquel entonces un perseguidor de cristianos, pero ahora sería un heraldo de la causa de Jesús. Así, su llamado e investidura no fueron de origen humano, sino divino, y que fue aceptada poco tiempo después por el pleno de la Iglesia. Este hecho es muy importante porque lo usaban los maestros judaizantes como una arma para atacar su autoridad y así desacreditar a Pablo, a su autoridad, sus enseñanzas y escritos. Pablo, por tanto, pone en la balanza a sus falsos acusadores y energéticamente declara que si alguien enseña un evangelio alterado o falsificado del original en Jesucristo, entonces que sea anatema. Y este es quizás el argumento más fuerte que cristiano alguno de ese entonces y ahora tenga que enfrentar. Pablo tenía que detener las enseñanzas diabólicas que rápidamente se extendieron entre los nuevos conversos al cristianismo. La tercera pregunta es para nuestra querida amiga Ethel. Pregunta 3. En esencia, ¿cuál es el tema central de la carta a los Gálatas? El método divino para salvar al ser humano es el tema central. Cuando leemos Gálatas 2:16, vemos que Pablo llama a este método justificación por medio de la fe. ¿Significa acaso que nuestros actos frente a la ley divina ya no importan para nuestra salvación? Ya que esto se verá en más detalles más adelante, solo como resumen diremos que la justificación por la fe tiene dos aspectos principales. La primera es la liberación de la muerte eterna, el perdón que Dios otorga al pecador arrepentido y lo justifica a través de los méritos de la vida perfecta y muerte de Jesús por nosotros. La segunda es el poder que Dios nos otorga para no volver a caer en la esclavitud del pecado. Dios no tolera el pecado, pero nos ama. Por eso pagó por nosotros. Pero nos capacita para vivir de acuerdo al propósito original que tenía en mente, el día de nuestra creación. Ese es el ejemplo de vida perfecta dejado por Cristo para que lo sigamos. Por eso nos llamamos cristianos. Así, la justicia de Jesús es aplicada en la vida del creyente para que ahora viva libre de la condenación en una vida nueva, sin pecar. Sería absurdo pensar que Dios nos dé otra oportunidad de vida para seguir con nuestras mismas tendencias egoístas, alejados de Dios. La cuarta pregunta es para nuestro buen amigo Hugo. Pregunta número 4. Si es así de sencillo, ¿por qué todo parece tan complicado en la vida práctica del cristiano? ¿Existe acaso algo más que necesito saber? Muchas gracias por la pregunta. Detrás del escenario de esta vida en que vivimos existe alguien más que encubierto en la oscuridad. Él es rebelde a Dios y originalmente fue expulsado del cielo. Este personaje se ha atrevido a acusar a Dios y a sus leyes de ser injustas y que nadie las puede cumplir. Y este mismo ser se ha encargado de hacer pecar a nuestros antepasados. Cada quien ha tenido oportunidad de elegir a quien obedece. Este ha sido el gran conflicto entre el bien y el mal. En todo lo que el ser humano se haya envuelto, lo quiera o no. Satanás usará a cuantos agentes humanos alejados de Dios se dejen usar para poder lograr sus propósitos de falsificar, torcer y desviar el camino a cuanto cristiano genuino pueda. Por medio del engaño, la mezcla peligrosa de mitad verdad y mitad mentira. En el estudio que estamos realizando, lo vemos tras las bambalinas por medio de los falsos maestros, los judaizantes, para que sin decir sus verdaderos propósitos, logren confundir y apostatar de la fe a todos cuantos se dejen. Estos decían, no es suficiente creer en Jesús y que es necesario seguir las leyes y tradiciones de origen humano
y con la autoridad que no viene de Dios. La quinta pregunta es para nuestro buen amigo Dani. Pregunta número 5. Leyendo Gálatas capítulo 3, verso 11, dice que el justo por la fe vivirá. Y de acuerdo a lo visto hasta aquí, solo la fe en Jesús nos salva. Entonces, ¿por qué es necesario tener una vida buena de acuerdo a la voluntad de Dios? Vale la pena recordar que para muchos es más fácil realizar exteriormente acciones buenas para convencerse a sí mismos o a otros que son buenas personas. Estas acciones, aunque sean buenas en sí, de ninguna manera nos dan crédito delante de Dios para darnos la salvación si antes no hemos entregado la vida a Dios. Las acciones no suplen nuestra falta de fe, ni existe la paz con Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, entonces sí tienen valor nuestras acciones, pero no para ser salvos, porque ya fuimos salvados. Son ahora evidencias de haber sido transformados por la gracia de Jesús. La ley no nos salva del pecado, pero mientras vivamos en un mundo donde todavía existe la maldad, necesitamos señales como las que vemos en la autopista y son para evitar un accidente. Además, Dios nos necesita como sus testigos para demostrar a todos aquellos que son rebeldes a Dios que sí es posible vivir de acuerdo a la voluntad divina, aún viviendo en un mundo malvado. Muy pronto será reivindicado el nombre de Dios delante de toda la creación y verán que sí era posible vivir la voluntad divina y alejados del pecado. La carta de Gálatas nos da textualmente las listas de acciones de lo que Dios produce por medio de su Santo Espíritu en nosotros y lo que producen aquellos que se mantienen alejados de Dios. En el capítulo 6, verso 11, casi al finalizar su carta, nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como vemos, las acciones cuando hemos sido transformados por Él, sí tienen valor delante de sus ojos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Con esto damos por terminado nuestro programa y los animamos a estudiar más y acercarnos más a Dios y su santa palabra. Es por eso que decimos siempre que hoy es un nuevo día de oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Jesús. Él siempre nos ha esperado con sus brazos amorosos abiertos. Que sea Él quien te bendiga. Amén.